Mi nombre es María Estela Arroyo Salcedo y en el presente video realizaré la presentación de algunos conceptos financieros como son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto, sus funciones y elementos, temas que se abordan como parte de la materia normatividad fiscal de la Licenciatura de Gestión y Administración de PYME de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mediante las pymes se recaban los recursos financieros de la población a través de los impuestos, los que serán utilizados al servicio de la sociedad, es decir, que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional para la realización de inversiones estratégicas y el desarrollo económico de la nación. Las finanzas públicas. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, los componentes de las finanzas públicas son el ingreso, el gasto y la deuda pública. Estas se centran en la recaudación de impuestos y el gasto público. Los elementos de las finanzas públicas son las necesidades públicas, los servicios públicos, los gastos públicos y los recursos o ingresos públicos. Las necesidades públicas comprenden las necesidades de la sociedad que de forma individual no pueden satisfacerse solas y es necesaria la intervención del Estado para lograrlo. Los servicios públicos son aquellas presentaciones que se brindan al servicio de la comunidad de forma general. Las recaudaciones de impuestos o impuestos tributarios son realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos se clasifican en directivos, grabados directamente a las personas físicas o morales. Ejemplo de estos son el impuesto sobre la renta o el ISR. Indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes. Ejemplo, el impuesto al valor agregado o IVA. El gasto público se refiere a los gastos realizados por el Estado para cubrir las necesidades y servicios públicos. La política fiscal tiene la función de llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política fiscal se encarga de estabilizar la economía a través del control de precios y el control financiero, además de que redistribuye el ingreso y es el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional. Existen dos tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva, que genera un déficit cuando el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de deuda pública. Y política fiscal restrictiva, que genera un superávit cuando el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Política del gasto público. La función de la política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Los tipos de gasto público son gasto corriente, cantidad de dinero destinada a las operaciones más básicas del Estado, por ejemplo, gastos en salarios de los funcionarios del Estado o en la prestación de determinados servicios públicos. Gasto de capital es aquel destinado a la obtención de activos, tangibles e intangibles, por ejemplo, la compra de trenes, edificios, etc. Gasto de transferencia. Se trata de la cantidad monetaria que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, los programas de 70 y más, becas Benito Juárez, apoyo agropecuario, etc. Gasto de inversión. Tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente.
Presupuesto. Este comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Dicho en otras palabras, el presupuesto es el plan contable elaborado por el gobierno federal en el que se estiman los ingresos y gastos en función de las políticas que se vayan a llevar a cabo en un periodo determinado. El presupuesto debe pasar una serie de procesos para desarrollarse y estructurarse. En este proceso de preparación intervienen todas las secretarías del Estado, así como las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. Cada secretaría prepara sus estimaciones de gastos de sus propias operaciones y de las empresas bajo su jurisdicción. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara el documento de recaudaciones, donde realiza una proyección de los ingresos que se pretenden obtener el siguiente año fiscal. Toda esta información es presentada a la Cámara de Diputados para su autorización. Al ser aprobada, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación y la Ley de egresos de la Federación se convierte en el presupuesto de egresos. Conclusión. El objetivo principal de la política fiscal es estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante los posibles escenarios que puedan presentarse, controlando la oferta y demanda agregada. Las pymes tienen un gran papel en la economía mexicana, ya que éstas retienen impuestos a sus colaboradores, que a su vez estos son recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Impuestos que serán utilizados en el gasto público y en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Muchas gracias.